Ahora ya puedes unirte a la armería como un miembro destacado del canal, sencillamente activando el botón de unirse que encontrarás debajo de este y todos mis demás videos. Selecciona el rango que deseas obtener y recibe inmediatamente una insignia especial junto a tu nombre en todo comentario que publiques sobre mi contenido, así como la oportunidad de ayudarme a decidir la temática a futuro de este. Y si eliges convertirte en general de la armería, tendrás un saludo especial y tu nombre escrito al final de todos mis videos. Este cambio es opcional, ya que mi contenido seguirá siendo 100% gratuito, pero es una gran opción para que me brindes tu apoyo de una manera un poco más directa si así lo deseas. Muchas gracias por apreciar mi trabajo. Alejandro Magno, Napoleón o Irving Rommel. Todos estamos familiarizados con los nombres y algunas de las hazañas de estos brillantes generales, pero no muchos de nosotros podemos nombrar a más de uno o dos de los líderes militares más ineptos, traicioneros e insubordinados de la historia, ya que por lo general nadie hace películas o libros sobre ellos. Sin embargo, siempre será interesante conocer la historia de estos individuos y darnos cuenta de hasta dónde puede llegar la incompetencia humana en tiempos de guerra. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la Armería, en donde hoy hablaremos sobre los 7 peores generales de la historia. Número 7. George McClellan fue un general estadounidense que sobre papel era excepcional, habiéndose graduado segundo de su clase en la Academia Militar West Point y obteniendo una vasta experiencia sobre la importancia de la correcta administración de un ejército industrializado durante la Guerra de Crimea. McClellan, además, demostraría ser un perfecto organizador que mantenía a su ejército bien abastecido y eficientemente gestionado, aunque también tendía a sobreestimar obscenamente la capacidad y tamaño de las fuerzas de sus oponentes, al grado de que muy frecuentemente optaba por evitar los enfrentamientos. Este inconveniente, como general en jefe de todo el ejército unionista durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, por supuesto significaba una gran desventaja táctica para dicho bando. Por ejemplo, después de descartar una marcha directa sobre tierra hacia la capital confederada de Richmond, McClellan optó en su lugar por un desembarco anfibio de más de 120,000 soldados en Fort Monroe, cuyo avance fue casi inmediatamente detenido por una fuerza enemiga 10 veces más pequeña que la suya, prefiriendo así el general unionista sitiar la ciudad durante un mes en lugar de aplastar rápidamente al enemigo. Ante esta muestra de pasividad, el general confederado Robert Lee respondería con una serie de ofensivas que culminarían en la retirada de McClellan. Ese mismo año, este general estadounidense sería llamado a combatir durante la batalla de Antietam, en la que sus fuerzas lograrían abrir con éxito una brecha en las líneas confederadas, solo para que la lenta acción de McClellan, quien mantuvo más de una tercera parte de sus tropas en reserva, le permitiera al general Lee retirarse hacia Virginia y salvar al remanente de sus fuerzas. Frustrado con la falta de asertividad de McClellan, el presidente Abraham Lincoln finalmente lo relevaría del mando en 1862. Número 6. Pierre-Charles Jean-Baptiste Sylvestre de Villeneuve fue un vicealmirante de la flota francesa durante las guerras napoleónicas, quien, entre otras hazañas, logró pasar a la historia por comandar uno de los 2 únicos navíos que escaparon de la batalla del Nilo, siendo fuertemente criticado por no enfrentarse al enemigo, pero considerado por Napoleón hasta ese punto solamente como un hombre con suerte. Retirándose hacia Malta, Pierre sería capturado por las fuerzas de Inglaterra en aquel lugar, aunque liberado rápidamente para regresar a Francia, en donde gracias a la escasez de más competentes oficiales, sería ascendido al grado de vicealmirante y puesto a cargo de la flota francesa en Toulon, con la tarea de atraer a la flota inglesa de Horatio Nelson hacia el Caribe, para después regresar en secreto a Europa y establecer su dominio sobre el Canal de la Mancha, contribuyendo así a preparar la invasión de Gran Bretaña. Sin embargo, Pierre optaría por desobedecer sus órdenes y navegar hacia Cádiz en lugar de Inglaterra, dando así tiempo a Nelson de regresar y tomar posiciones defensivas, tirando por lo tanto a la basura los planes de Napoleón de invadir las Islas Británicas. A punto de ser destituido de su cargo como almirante de la flota combinada por su insubordinación e incompetencia, Villeneuve decidiría escapar de Cádiz cuanto antes,
aun cuando la falta de viento resultara en un avance tortuosamente lento. Encontrándose con la flota inglesa más adelante, y después de una serie de titubeos y órdenes contradictorias, el francés terminaría perdiendo 22 navíos durante la batalla de Trafalgar, sin destruir ni un solo buque inglés, y cayendo nuevamente como prisionero. Puesto en libertad poco después, Villeneuve regresaría a Francia en 1806 para explicar su situación a Napoleón, aunque sería encontrado sin vida en la ciudad de Reims después de un supuesto suicidio. Número 5. William Hull, el único general en la historia de los Estados Unidos en ser condenado a muerte por cobardía y abandono del deber, habiendo sido encargado con la defensa del nuevo territorio de Michigan y con la invasión de Canadá durante la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812, ambos objetivos en los cuales falló, evitando entablar batalla directa en contra del formidable general británico Isaac Brock y el líder nativo americano Tecumseh. Hull perdería rápidamente sus posiciones en los estrechos de Mackinac, después de lo cual ordenaría la inmediata evacuación del cercano fuerte Dearborn, cuya guarnición sería totalmente eliminada por los nativos americanos durante la retirada. Poco después, Hull también fracasaría en su intento de capturar Fort Malden, una posición británica extremadamente cercana a su cuartel general, ordenando así nuevamente la retirada solo para enterarse a su regreso a Fort Detroit de que una de sus más importantes caravanas de suministro había sido asaltada por poco más de 20 guerreros de Tecumseh. Con su moral y la de sus tropas completamente abatida, Hull fue atacado la noche del 15 de agosto de 1812 por las fuerzas conjuntas de Brock y Tecumseh, quienes, a pesar de contar con una cantidad de tropas bastante inferior a las de Hull, lograrían convencer al general estadounidense de que se encontraba completamente rodeado, a lo que este respondería entregando Fort Detroit y su guarnición de 2.000 hombres, sin realizar un solo disparo. Así, los británicos capturarían también varias docenas de cañones y el navío USS Adams, además de prácticamente todo el territorio de Michigan. A su regreso a los Estados Unidos, William Hull sería juzgado ante un tribunal militar y hallado culpable de abandono del deber y cobardía ante el enemigo, situación en la que solo la intervención del presidente James Madison lo salvaría de ser ejecutado. Número 4. Antonio López de Santa Anna fue un militar mexicano caracterizado por su volátil naturaleza, ambiguas alianzas y sospechosamente conveniente incompetencia militar, en batallas como la de San Jacinto, donde la subestimación de las fuerzas tejanas provocaría que éstas diezmaran por completo y en apenas 30 minutos a sus contrapartes mexicanas, quienes se encontraban en medio de una siesta y sin guardias, después de lo cual el mismo Santa Anna sería capturado y obligado a firmar la independencia de Texas. Una década más tarde, el general y otrora presidente mexicano sería acusado también de conspirar con los Estados Unidos para el logro de la total derrota mexicana en la guerra suscitada entre ambos países, acordando con el gobierno estadounidense la cesión de más de la mitad del territorio mexicano a cambio de $30 millones y de todo el apoyo necesario para regresar a dicho país, ya que en ese momento se encontraba exiliado. Así pues, Santa Anna aconsejaría también al gobierno estadounidense no maltratar al pueblo de las ciudades ocupadas para no exacerbar su odio, no utilizar más de 4.000 hombres para tomar la ciudad estratégica de Veracruz, ya que no era necesario, ocupar también la ciudad de Tampico entre los meses de octubre y marzo cuando el clima es más benévolo, y finalmente procurar la buena reputación de Santa Anna en la prensa estadounidense, representándolo como el único mexicano que entendía los intereses de su país. Sin embargo, a su regreso, Santa Anna usaría buena parte de los fondos estadounidenses para financiar la defensa de México, solo para cambiar de opinión más tarde durante la batalla de la Angostura, en la cual la línea estadounidense se encontraba al borde del colapso, pero ordenando el general mexicano la retirada y regalando así una victoria estratégica a los Estados Unidos. Exiliado nuevamente poco después, Santa Anna solicitaría apoyo estadounidense años más tarde para derrocar al emperador Maximiliano I, a quien simultáneamente también le había escrito para ofrecerle sus servicios, siendo naturalmente rechazado por ambas partes. Número 3.
recordado principalmente por su desastroso liderazgo de las Fuerzas Armadas francesas durante la caída de dicho país a manos de Alemania en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. Maurice Gamelin fue un altamente decorado general de la Primera Guerra Mundial, quien erróneamente asumía que la línea Maginot de fortificaciones defensivas al este de Francia sería suficiente para detener la invasión germana, nación que en su lugar se vería forzada a rodear el camino hacia el noroeste a través de Bélgica, tal como había sucedido durante la Primera Guerra. Así pues, la estrategia a largo plazo del general francés consistía en esperar hasta 1941 para montar la defensa principal de su país, habiéndose este ya rearmado en su totalidad para ese entonces, y prohibiendo mientras tanto que sus tropas bombardearan toda zona industrial alemana, por miedo a un contraataque anticipado del enemigo. Movilizando entonces a la gran mayoría de sus divisiones mecanizadas y de infantería hacia la frontera noreste de Francia con Bélgica, Gamelin continuó insistiendo en esperar a que Alemania realizara el primer movimiento, a pesar de los informes que indicaban que el inicio de la invasión era inminente. Así pues, cuando esta por fin comenzó, tanto el grueso del ejército francés como la totalidad de la fuerza expedicionaria británica fueron rápidamente rodeados por las divisiones Panzer alemanas, quienes habían ingresado a Francia por el oriente a través del espeso bosque de las Ardenas, al cual Gamelin había dejado prácticamente sin defensa alguna al considerarlo impenetrable. Una desastrosa campaña militar que terminó en la evacuación de más de 338.000 soldados, incluyendo 120.000 franceses, en las playas de Dunkerque menos de un mes después, y en la destitución de Gamelin de su cargo solo 8 días después de iniciada la invasión. Número 2. El general Sir Douglas Haig fue un destacado militar del Imperio Británico durante la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que sus acciones sobre el campo de batalla lo llevarían a obtener el título de mariscal de campo a principios de 1917. Sin embargo, a pesar de que el alto mando británico claramente estaba de acuerdo con sus acciones, la realidad es que buena parte de los triunfos de Haig consistían en avances de algunos escasos metros a costa de la pérdida de decenas de miles de sus hombres. Por ejemplo, durante el primer día de la batalla del Somme en 1916, Sir Douglas Haig ordenaría a sus hombres cargar de frente en contra de las posiciones alemanas, perdiendo así la vida casi instantáneamente unos 20.000 soldados británicos, para un total acumulado de 60.000 durante el día entero, terminando así Haig aproximadamente con el doble de bajas en un día que aquellas sufridas por el primer duque de Wellington durante toda la Guerra de Independencia Española, y ganándose entonces el sobrenombre de El Carnicero del Somme. Sin embargo, y a pesar de la pérdida, Haig no vería razón alguna para cambiar su estrategia, percibiendo al desgaste como la más eficiente táctica para derrotar a Alemania y acumulando así un total de 420.000 bajas totales en el Somme y otras 275.000 al año siguiente en Passchendaele. Después de la guerra, la frase «leones comandados por burros» quedaría fuertemente asociada al ejército británico y a generales y comandantes como Haig por obvias razones. Número 1. Aunque a este video podríamos llenarlo únicamente con generales romanos, existió uno en particular que se destacó por encima de los demás gracias a un extremo grado de ineptitud que sencillamente desafiaba toda lógica. Así pues, el procónsul Quintus Servilius Caepio se queda con el primer lugar de este ranking, gracias principalmente a sus desastrosas acciones durante la batalla de Araucio, en la que entre otras cosas se rehusó a obedecer las órdenes de su superior, el cónsul Gnaeus Mallius Maximus, e incluso a que sus tropas acamparan en el mismo espacio de las de aquel, ya que el elitista Caepio, de sangre noble, aborrecía los orígenes menos ostentosos de Maximus. Más aún, mientras este último se hallaba negociando con los cimbros, una tribu germánica que había invadido las provincias romanas de la Galia Transalpina, Caepio decidió atacar por sorpresa a los germanos el 6 de octubre del año 105 a.C., quienes rápidamente destrozaron por completo a las fuerzas del inepto líder romano, y acto seguido marcharon sobre el campamento de Maximus, terminando el enfrentamiento en la pérdida de 80.000 soldados de infantería romanos y otros 40.000 auxiliares y de caballería, todo por la estupidez de un único hombre.
Aunque logró escapar ileso de la batalla, a Caepio le fue retirada la ciudadanía romana 10 años después, para posteriormente ser exiliado del imperio y multado con 15.000 talentos de oro, equivalentes a alrededor de 375 toneladas de dicho metal, además de serle prohibida la entrega de comida, agua y fuego a una distancia de por lo menos 1.300 kilómetros de Roma. Si mi trabajo te parece entretenido o informativo, me ayudarías mucho apoyándome con tu like y tu suscripción. Agrégate también a mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Te dejo los links en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.